Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte de la teoría de espacios de señales. En esta parte vamos a revisar todo lo que tiene que ver con los denominados conjuntos de señales y la diferencia que hay con los espacios métricos. Bueno, la teoría de conjuntos es la que desarrolló el matemático alemán Georg Cantor y básicamente es la misma que aprendimos en la escuela, nada más que bueno, lo vimos con manzanas en la escuela y ahora lo vamos a ver con señales. Y se conoce también a este matemático quizás un poco menos por crear lo que se llama la teoría de los infinitos. Él fue el que demostró que hay infinitos que son más grandes que otros. Por ejemplo, el infinito de los números reales es más grande que el infinito de los números enteros. Bien, entonces ahora vamos a definir a una señal como un punto o un elemento de un conjunto. Para eso tenemos que definir un conjunto de manera matemática de esta forma. El conjunto X, que vamos a denotar así, es el conjunto de los elementos X negrita tales que se cumple la condición P, que es lo mismo que decir que si se cumple la condición P, que es una condición lógica, o sea una condición si no, entonces el elemento X pertenece al conjunto X. Entonces tendríamos ahora, como está diagramado o dibujado aquí, un conjunto. Estos son los famosos diagramas de Venn, donde adentro ahora tenemos, como dijimos, en vez de manzanas, señales. Tenemos el caso, por ejemplo, de el conjunto de las señales sinusoidales, que le vamos a poner acá esta referencia para usarlo más adelante. Entonces definimos el conjunto de las sinusoidales como el conjunto de las señales X, tales que X de t es la parte real de alfa por la exponencial de beta más j omega t, donde tenemos que omega es 2pi por f, f es real, la frecuencia, el tiempo está definido entre menos infinito e infinito, y alfa y beta también son constantes reales. Entonces, moviéndonos dando valores a estas constantes, vamos a generar todas las posibles señales sinusoidales. Fíjense que en general hay más de una forma de definir un conjunto. Por ejemplo, también podemos definir el conjunto de las señales sinusoidales a partir de la solución de esta ecuación diferencial, que es lo que se llama la ecuación del oscilador, que sería derivada de x respecto de t igual a menos x. En realidad faltaría algún coeficiente también acá real, que es el que nos va a definir de alguna manera la frecuencia de cada una de las senoidales que se generen a partir de la solución de esta ecuación diferencial. Podemos pensar en otros ejemplos. Básicamente cualquier propiedad que definamos es la que va a permitir entonces armar conjuntos de señales con determinadas características. Por ejemplo, definimos las señales limitadas temporalmente, limitadas en el tiempo, como aquellas señales donde x de t es igual a 0 para todos los tiempos menores que t1 y mayores que t2, como este ejemplo que tenemos acá. Otra posibilidad son las señales limitadas en amplitud, donde son aquellas señales que toman valores estrictamente entre a1 y a2 solamente, ¿sí? O sea que x de t es menor o igual que a1 y x de t mayor o igual que a2. Y finalmente otro ejemplo es las señales limitadas en banda. Para eso definimos la transformada de Fourier de x de t, y ahora decimos que este es el conjunto de las x tales que la magnitud de la transformada de Fourier es igual a 0 fuera del rango omega 1, omega 2. Bueno, un espacio X es un conjunto de elementos X que satisface una condición P, como veíamos recién, pero deben también cumplir otras propiedades para ser denominados espacio. En particular, debemos dotar a ese conjunto de al menos una de las siguientes estructuras. Estructura geométrica, y en ese caso vamos a estar hablando de lo que se denominan espacios métricos, siempre de señales, porque estamos trabajando con señales, o una estructura algebraica, y en ese caso vamos a hablar de espacio vectorial de señales. O también es posible otro tipo de estructuras, como ya hemos visto anteriormente. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la estructura geométrica. Entonces, si al conjunto de señales X definido anteriormente le agregamos una métrica, entonces se convierte en un espacio de señales X. Los espacios de señales
son espacios métricos cuyos elementos son señales, ¿no? O sea, siempre que decimos espacios de señales a secas, en realidad estamos hablando de espacios métricos. Vamos a denotar entonces de esta forma: este es el espacio X, este es el conjunto X que habíamos definido antes, con los elementos X negrita, y una función que llamamos D, que es la métrica, que ahora vamos a ver cómo se define, pero que nos permite medir distancias, tamaños, etcétera, dentro del conjunto X, que ahora es un espacio. Entonces, el conjunto de señales más la estructura geométrica es lo que nos da entonces el espacio. ¿Y cómo hacemos para definir esta métrica? A partir de la definición de funciones que me permiten, como dijimos, medir distancias o normas. Como ejemplo conceptual, podemos pensar que entonces de esta manera va a haber una región del espacio en el cual se van a agrupar las señales, o van a estar cerca las señales más parecidas entre sí. Por ejemplo, este es el caso de las sinusoidales. Podemos pensar que sobre una recta o una zona del espacio se ubican todas las sinusoidales de frecuencia, por ejemplo, creciente, ¿sí? Mientras que uno supondría que otro tipo de señales, por ejemplo transitorias o deltas, se van a ubicar en otras zonas del espacio, o sea, más lejos en términos de la distancia que hayamos definido. Bueno, y con esto terminamos la segunda parte de la teoría de espacios de señales.